Esta hora, mis hermanos, vamos a analizar un poquito, mis hermanos, una carta de aquellas que escribió en una ocasión uno de los apóstoles, mis hermanos, del Señor Jesucristo. Hemos analizado cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, que yo creo que es uno de los mayores referentes en el cristianismo. Y en esta ocasión vamos a analizar la carta del apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Si es este... Dice, mis hermanos, nuestro versículo principal, dice, ceñid los lomos. Mis hermanos, nuestros lomos, pues son la parte de nuestra espalda y nuestros hombros, mis hermanos, meramente. Que nos ciñamos, mis hermanos, dice aquí, con el entendimiento. ¿Y sabe usted que en el entendimiento es la capacidad, mis hermanos, de percibir información y procesarla? Ese es el entendimiento. Ya después viene la sabiduría, que la sabiduría, mis hermanos, es el conjunto de conocimientos que ya tenemos aprendidos y es aplicándolos de la manera correcta. Pero por tanto, mis hermanos, el entendimiento es la capacidad de recibir información y procesarla, echar a andar nuestra imaginación y discernir, mis hermanos, la palabra desde que la estamos escuchando, meditarla, pensarla. Y dice, mis hermanos, que ciñamos nuestros lomos con el entendimiento. Después dice una palabra, mis hermanos, dice ser sobrios. Y hay una diferencia, una vez lo explicábamos, ¿no?, entre un ebrio y un sobrio. Mira usted, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, vamos a ver. Una persona ebria es una persona, mis hermanos, que por cierta dificultad, que por cierta sustancia o cualquier cosa, mis hermanos, no está en sus 5 sentidos, no está completamente en su capacidad total para reaccionar ante las cosas. Es alguien que no está consciente meramente. Y alguien sobrio, mis hermanos, es alguien que está atento, alguien que está despierto, alguien que está a la expectativa de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Alguien que tiene la capacidad de ver las cosas, de entenderlas, de pensar y por ende actuar, mis hermanos, de la manera correcta. Ser sobrios. Dice después, esperar por completo en la gracia que se os traerá. Es de paciencia, mis hermanos. La paciencia no es fácil, no es una cosa sencilla. Si alguna vez te ha tocado esperar, el hecho de esperar es algo muy desesperante, mis hermanos. El hecho de esperar es algo que sentimos que unos cuantos segundos corren como si fueran horas, porque ya queremos tener una respuesta ya ahorita, al momento. La paciencia es algo duro y difícil de conseguir, mis hermanos. Pero dice aquí que hay que esperar por completo. ¿En qué? En la gracia. ¿La gracia de quién? De Dios. Y esta gracia va a venir, mis hermanos, dice aquí, cuando Jesucristo sea manifestado. De esto se trata, mis hermanos. Entender la palabra, estar atentos a lo que está sucediendo, actuar de la manera que Dios nos manda en su palabra que hagamos y esperar el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Esta es una carta que escribió el apóstol Pablo, mis hermanos. En una ocasión él escribe una carta a unos extranjeros que estaban en las comunidades de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto, mis hermanos, el apóstol Pedro les escribió acerca de 3 puntos importantes que vamos a ver en esta noche. Primero que nada, la profecía. La segunda, habló de nuestro tiempo actual. Y en tercer lugar, habla de una
renovación. Así que, mis hermanos, vamos a ver estas cosas una por una. Primero que nada, la profecía, y vamos a leer Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 10 al 12, nos dice de la siguiente manera. Dice aquí: los profetas que profetizaron de la gracia destinada para vosotros, es decir, para ustedes, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Yo sé que de primera mano no lo has entendido porque es mucha letra, pero no te preocupes, vamos a explicarlo paso a paso. Versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada, dice aquí, inquirieron, dice, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, los profetas, mis hermanos, los que profetizaron acerca de Jesús, los que profetizaron acerca de nuestros tiempos, mis hermanos, no hablaron solamente por hablar. Dice aquí que investigaron, dice aquí que indagaron a profundidad. Y en otro versículo, mis hermanos, dice que fueron movidos a voluntad santa de Dios, que no hablaron ellos por su voluntad, sino que fueron inspirados por Dios. Versículo 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, dice aquí muy importante, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Desde aquel entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo era el que movía, mis hermanos, el hablar de aquellos profetas. Era Dios mismo quien les hablaba, y era el Espíritu de Dios quien se movía cuando un profeta le era revelada, mis hermanos, una profecía. Porque como dice la Biblia, la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto lo tenemos en la Biblia, mis hermanos. Versículo 12 dice, a esto se les reveló no para sí mismos, muy importante aquí, no para sí mismos, sino también para nosotros. Cuando nosotros hablemos de la palabra, hay que estar inspirados. ¿Inspirados en qué? En Dios. Y un consejo, mis hermanos, esto no viene en la Biblia, este es un consejo propio. No hables de lo que no sepas, meramente. Porque a veces nosotros queremos dar un consejo, a veces nosotros queremos dar una palabra o queremos apantallar, ¿por qué no? A veces nosotros queremos hablar y que todo el mundo sepa que nosotros sabemos, que nosotros podemos hablar, que nosotros tenemos capacidad, y hablamos cosas que ni siquiera vienen en la Biblia, hablamos cosas que ni siquiera sabemos, hablamos cosas que yo me imagino que es así, que yo creo que tal vez... Y podemos llegar, mis hermanos, a dar un mal consejo, podemos llegar a instruir de una mala manera a alguien que sea nuevo en el camino. Esto es un consejo propio, mis hermanos, no hablemos de lo que no sepamos. Seamos sinceros, seamos honestos. Si alguien viene y te pide un consejo y tú no sabes, dile honestamente, no sé, discúlpame, déjame buscarlo en la Biblia, o dirígele con alguien que sepa más que tú, con alguien que tenga más tiempo en el camino que tú, con alguien que le pueda dar un mejor consejo que tú. Siempre es mejor ser honestos y dirigir a una persona hacia el buen camino, mis hermanos. Y desde luego, el mejor consejo siempre va a venir en la Biblia. Entonces, mis hermanos, cuando hablemos de Dios, hay que estar inspirados en Dios, mis hermanos. Hay que estar inspirados por el Espíritu Santo de Dios. A continuación, mis hermanos, el punto número 2, del cual el apóstol Pedro les hablaba a estos habitantes, mis hermanos, nuestro tiempo actual y cómo enfrentarlo. En Primera de Pedro 1, versículos 13 al 15, nos dice de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de
vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Este es el versículo 13 y ya lo explicamos hace rato. Estar atentos, mis hermanos, a las palabras de Dios, estar atentos a lo que está pasando en nuestro mundo actual. Hay muchas cosas que pasan, mis hermanos, día a día, minuto a minuto. Las redes sociales, mis hermanos, es algo de lo que más sobreabunda hoy en la actualidad. Y hoy en la actualidad, mis hermanos, hay muchas tendencias. Hoy en la actualidad hay muchas cosas de las que debemos estar enterados, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tus hijos tienen redes sociales. Porque tus hermanos tienen redes sociales. Porque tus compañeros tienen redes sociales. Y tú dirás, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, pues las redes sociales actualmente son el medio más grande de comunicación y de información. Hoy día ya casi nadie ve la televisión, hoy día ya casi nadie ve, todo lo tienes aquí en el aparato que tienes aquí en la mano, en tu celular. Y tanto te puede servir para guiarte, mi hermano, tanto te puede servir para lo importante, para lo que fue creado, o tanto lo puedes usar para destruirte. Ten mucho cuidado con lo que padres, tengan mucho cuidado con lo que sus hijos ven en redes, tengan mucho cuidado con las tendencias, con los retos y todas estas cosas. Estén atentos a ellos. Y bueno, y jóvenes, estén atentos también. Analicen las cosas. Hay cosas que están muy divertidas, hay cosas que llaman la atención, pero de antemano preguntarnos si nos conviene, si nos va a edificar para bien, si esto le agrada a Dios, si esto no. Y pues tratar siempre de dirigir nuestra vida con sabiduría. Y este es un consejo para todos. Dice en el versículo 14, primera de Pedro 1:14, como hijos de Dios obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir. Explicamos nuevamente, mis hermanos, versículo 14 dice, como hijos obedientes, porque la obediencia, mis hermanos, te va a traer muchos beneficios. La obediencia te va a traer muchas bendiciones. Cuando tú eres obediente, a pesar de lo que esté pasando, cuando tú eres obediente y atiendes la palabra de Dios, las promesas de Dios se cumplen en tu vida. Porque pese a lo que vemos, somos obedientes y atendemos los consejos de Dios. La obediencia, mis hermanos, es una de las puertas más grandes que nos abre las oportunidades más grandiosas, mis hermanos. Tanto hablando en cuestiones seculares como espirituales. Solamente hay que saberlo practicar, mis hermanos. Obediencia, muy importante. Dice después, no te conformes a los deseos que antes tenías en tu ignorancia. Eso es lo que dice básicamente. No te conformes a los deseos que antes tenías. No vuelvas a ellos, no regreses. No hay nada que esperar ahí, no hay nada que conquistar allá. Eso ya quedó en el pasado, ya debe estar atrás, ya se debió haber quedado enterrado. No vuelvas a eso, no vuelvas a tus deseos anteriores. Analiza las cosas, medita en la palabra de Dios, busca siempre la presencia de Dios para que te vaya bien. Versículo 15, sino como aquel que te llamó es santo. Dios es el que nos llamó y Dios es santo. Dice aquí, sed también ustedes santos en vuestra manera de vivir. Este es el consejo que nos da. Dice aquí, ustedes también sean santos en vuestra manera de vivir. Dice aquí, como aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Dios. Dios es santo, así nosotros también tenemos que ser santos. Este es un llamado, mis hermanos, a vivir una vida en santidad, a buscarle con todas nuestras intenciones, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser.
te conformes a este siglo, no te conformes a las tendencias, no te conformes a lo que ves hoy día, no te conformes, no te creas lo que ves, no creas lo que te dicen los compañeros, no creas lo que dicen tus amigos, no creas lo que te dice el mundo, no te conformes con eso. Vete renovando, ve renovando tu entendimiento día con día. Hace rato hablábamos del entendimiento. Escudriña la palabra y vete renovando tu historial, ¿cómo se llama esto? Tu glosario. ¿Sabes qué es un glosario? Bueno, cuando tú escudriñas la Biblia y encuentras palabras y encuentras su significado, eso es un glosario. Escudriña la palabra de Dios para que cada día vayas renovando tu entendimiento, y que ya leíste Mateo, ya te acabaste todo el libro de Mateo, vuélvelo a leer otra vez, le vas a entender más cosas, le vas a entender mejor. Esto es renovar tu entendimiento. Dice aquí, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y esto es para que tú y yo tengamos una vida agradable y perfecta delante de Dios. Finalmente, mis hermanos, el punto número 3 que tocó Pedro en esta carta, una renovación. ¿Cómo tener una nueva vida? O bien, ya tienes una nueva vida, ¿cómo seguir practicando, mis hermanos, estas cosas que demuestran y denotan que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, que ya somos criaturas nuevas, que ya Dios nos cambió, que ya no somos los mismos de antes? Es poco a poco, mis hermanos. Hasta el día de hoy muchas personas pueden seguir teniendo luchas espirituales, mis hermanos, venciendo cosas, venciendo tentaciones que traían desde hace muchos años, y es completamente normal. Y contrario a lo que muchos dicen, hay que felicitar a estas personas que batallan con el pecado. ¿Por qué? Porque el mundo allá afuera no batalla con el pecado, lo practica y ya. Pero el Hijo de Dios batalla con el pecado y se vuelve a Dios, y tal vez falla, pero se vuelve a Dios y Dios le perdona. Y lo importante, mis hermanos, lo importante es entender dos cosas. No importa cuánto hayas pecado, Dios te va a perdonar. Pero en segundo lugar también, queda en ti, es tu responsabilidad tener fuerza de voluntad para dejar el pecado, tener fuerza de voluntad para dejar los malos hábitos. De esto se trata, mis hermanos. Dios nos perdona las veces que sea, sí. Ok, de esto se trata la gracia de Dios. Pero también, mis hermanos, Dios nos dejó la tarea de buscar la santidad, de no conformarnos a que Dios nos va a perdonar, no, sino vencer el pecado, mis hermanos, batallar con él, luchar hasta vencerlo por completo. Esta es la encomienda, mis hermanos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y vamos a explicarlo paso por paso. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, porque así es como se purifica nuestra alma, con la obediencia. ¿Obediencia a qué? A la verdad. La verdad es Dios. Dios dijo en una ocasión, Jesús dijo en una ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En Jesús tenemos la completa verdad, y por medio de Él y por medio de la obediencia a Jesús es que vamos a purificar nuestras almas. Dice aquí, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Meramente nos está diciendo que no seamos hipócritas. Suena muy fuerte, pero es la realidad. ¿Qué es un hipócrita? Usted lo sabe. Alguien que de frente te dice que te quiere, que te ama, que te estima, que te respeta, y a tus espaldas habla mal de ti. Alguien que demuestra emociones fingidas. Todas estas cosas, mis hermanos, hay que evitarlas.
¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando nosotros practicamos estas cosas, no solamente nos estamos dañando más nosotros mismos, estamos dañando a las personas con las que convivimos. Dice aquí, para el amor fraternal no fingido. No seamos fingidores, mis hermanos, no seamos dobles caras. Rechacemos la hipocresía, mis hermanos, y que lo que hagamos, lo hagamos siempre de corazón y siempre para Dios. Dice a continuación, amados unos a otros entrañablemente, mis hermanos. Ámense de corazón, ámense fuertemente, ámense por sobre todo. Porque la definición de amor, mis hermanos, es algo muy profundo. Y si nos ponemos a escudriñarlo bíblicamente, hay una porción donde dice que el amor no hace nada indebido, todo lo espera, todo lo soporta, ¿verdad? Pero mis hermanos, el amor de Dios es perfecto y es el amor que tú y yo debemos de practicar. Amados los unos a los otros entrañablemente, y dice, de corazón puro, corazón limpio, un corazón que ya fue lavado por la obediencia a la palabra de Dios, un corazón que ya fue lavado por Jesucristo, un corazón, mis hermanos, en el que ya no hay amarguras, en el que ya no hay odio, en el que ya no hay rencor, en el que ya no hay malicia, un corazón que ya Cristo vino, renovó y limpió, mis hermanos, cambió por completo todo. Así debemos tener nuestro corazón. Versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Dice aquí, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y aquí hacemos un énfasis, hermanos. ¿Se acuerda usted? En la Biblia viene una historia, mis hermanos, en el libro de San Juan, donde dice en una ocasión que un hombre, un maestro, mis hermanos, que se llamaba Nicodemo, uno de los hombres más sabios, mis hermanos, y hasta cierto punto más poderosos de la región, fue a buscar a Jesús, lo fue a buscar de noche, porque Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y este hombre Nicodemo no entendía. O sea, ¿cómo voy a nacer de nuevo, Jesús? ¿Cómo puede un hombre meterse otra vez al vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le repitió otra vez, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y Nicodemo le volvió a preguntar porque no entendía. Y esto es lo que hay que entender nosotros, mis hermanos. En este nacimiento nuevo no se refiere a nacer de nuevo físicamente, sino nacer espiritualmente. En la palabra de Dios, mis hermanos, nos habla de hacer morir las obras carnales. Esta carne, mis hermanos, estos deseos mundanos que tenemos nosotros, hay que hacerlos morir, hay que erradicarlos, hay que vencerlos. Dice la palabra, vence con el bien el mal. Que no te gane los pensamientos malos. Siempre busca la palabra de Dios, siempre busca la verdad, siempre busca la presencia de Dios y siempre anda tu camino con sabiduría, mis hermanos, con el temor a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si tú y yo siempre practicamos el temor de Dios, mis hermanos, sabremos exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Este nuevo nacimiento, mis hermanos, no es físico, es espiritual. Porque oficialmente estamos, al rechazar nosotros el mundo y recibir a Dios y practicar lo que Dios dice en su palabra, nosotros estamos muriendo para el mundo y estamos naciendo espiritualmente en Dios. Y a esto se refiere, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Dice aquí, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 24 dice, porque toda carne es como hierba,
Y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Esto es, mis hermanos, Primera de Pedro 1:24, porque toda la carne es hierba y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Dice aquí, la hierba se seca y la flor se cae. Esa es la comparación que Dios le da al hombre actual, al hombre y sus pensamientos y sus vanidades. El hombre es como la flor de la hierba. Sí, muy bonita y todo, pero luego con el paso del tiempo y el sol y el calor y todo eso, la flor se seca, la flor se cae. Y dice en el libro de Santiago, y su hermosura, su hermosa apariencia perecerá. Ese es el ciclo, mis hermanos, de las hierbas, de las flores. Así se compara al hombre humano y su vanidad. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Y estas fueron las palabras, mis hermanos, que dio el apóstol Pablo hacia los extranjeros de estas comunidades. De nuevo, mis hermanos, en primer lugar, la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los profetas hablaron siendo inspirados por Dios. En segundo lugar, cómo enfrentar, mis hermanos, el tiempo actual con entendimiento de la palabra de Dios y obedeciendo las palabras de Dios, buscando siempre el consejo de Dios en la Biblia. No te conformes a este mundo, no te conformes a las tendencias, no te conformes a lo que crees conveniente porque el mundo te lo dice. Mejor busca de Dios, busca siempre llenarte más de Dios y entender más su palabra. Y en tercer lugar, siempre practica tener una vida, una renovación constantemente, una renovación día tras día. Todos los días lee la Biblia, todos los días ora, todos los días busca de Dios para que seas renovado día con día, para que día con día seas una nueva persona, seas un mejor cristiano y seas mejor para Dios. Siempre haz las cosas para Dios.